El amor sigue presente en todo el poema. Lo quedado después de la ida del oscuro personaje, que llegó sin que nadie se enterara, y se empotró en un boquete abierto en la pared, con el sinuoso fin de observar el paso de los cuerpos, por una especie de devastación interna que percude a los cuerpos y los hace mantener falsos contactos con figuras de cera calambradas por un sueño, que cayó de la escalera triturando cuanto había, y se puso a hablar en lenguas estropeadas por el uso, de manera que no se entiende el trabalenguas, en que expresan sus más hondos sentimientos. Las recónditas regiones en que guardan su calor nutricio, la devoción, aunque muy poco exacerbada por el fervor hacia los goces terrenales, la vida placentera, ociosa, la santa vida dedicada al honesto disfrute de la carne, don de dones, excelsitud ante lo excelso que la carne ofrece frente a lo pálido del mundo, lo enfermizo de una realidad que pierde sus medidas y se angosta en proporción al crecimiento del volumen de los cuerpos en plena pubertad y vistos desde una perspectiva cárnica pero a distancia ósea del objeto mismo, cuerpo vuelto sombra que huye en el espejo y deja una infinita palpación de vidrios, lo ahí quedado como manera de que nadie entienda su sentido oculto. Se resanan cuerpos o regresan las múltiples visitaciones que hay que hacer para que el cielo se apiade de nosotros y se terminen de caer las bardas que especulan con el incierto porvenir que enfrentan los espejos como custodios de las formas que solo levemente requieren ser embalsamadas, opuestas al cobijo del calor de las estufas protectoras, como madres amantísimas que envían sus rayos caloríferos en atención a las demandas que la frágil estructura de las cosas pensativas hace en relación a sus pedidos de no perderse en reflexiones muy profundas acerca de cuestiones que, en verdad, no tienen ningún mérito, como sucede con el fruto de los cuerpos una vez que decidieron irse, y nadie supo en dónde o quién podría o querría proporcionar datos acerca de su actual estado civil o domicilio al cual pudieran dirigírseles los breves textos que un pretenso aprendiz de los misterios pendulares estuviera, probablemente, interesado en hacer llegar a ciertos cuerpos que él considera necesarios sepan que quedaron fijados en su sueño. Se deshuecan los cuerpos, o lo que dado es solamente una manera en la que el agua hierva y exprese su dolor ante la ausencia de los cuerpos, lo corporal que no aparece cuando hace tanta falta, que el lenguaje se queda trabancado en su molleja y sin su habla, el alma apachurrado y sin almario, y almario por su lado, solo, sin su alma que queda afuera, cabizbunda por el alto costo del amor, el alto precio que se paga por amar y ser amado, y acabar bebiéndose los ácidos vitrólicos que se alebrestan por la noche. Lo quedado, aunque las grúas ya hayan desmontado todo, y los camiones del servicio fúnebre recojan los desgastes, y no se puede armonizar tanto segmento aislado, en forma parecida a la coherencia del demente cuando aprende a balbucir los vocablos más complejos. Las estructuras fónicas enrevesadas con que el amor edifica sus cimientos y hace crujir las escaleras cuando camina sobre el mundo. Es difícil amar, lo amante escalda y fomenta más después una ardiente chamusquina que apavora la coincidente ubicación de las calderas, a toda prisa y deja todo escalofriado, como freidora ornamental, y un tanto sin substancia alguna en sus gélidos adentros. Amor es ahogación desde mucho antes del naufragio o fallecer estando en lo mejor de la agonía. Quedan los posibles rostros añorados como pendientes de una solución por parte de la amnesia, pero el recuerdo insiste tercamente en no perder la huella, de la forma enardecida que se sumió en la oscura opacidad de lo terrestre y vano, carne que se encanija y se pelea consigo misma, como irritada por la sed o muy molesta, porque jamás le consagraron un trozo de silencio. Una de esas canciones que cantan las sirenas cuando navegan con el viento en contra. Huida de los rostros que quedaron fuera de sí y ensimismados en la propia alteridad que lo otro crea y conforma su condición específica de huidiza figura que acelera el paso hasta perderse entre los múltiples espejos que aborazan devorar, cada cual lo más que puedan de los cuerpos idos. Isla que busca en el naufragio sus modos de salvarse,
o se instala en la comodidad del purgatorio a meditar en la final crepitación de lo que ya es inviable, la cruel indiferencia con que el agnóstico hace frente a una misericordia que parece ventana que se cierra sin ya efectuar ningún estruendo, mustia, silenciosa, entontecida y con algo de tristeza raspando los cristales cubiertos por la lama, óxida cañería por la que alguna vez fluyera el agua, a la manera de un chorro de metal que fluye delicadamente y se contempla como círculo encerrado en su propia impropiedad y se contempla, lejos, desde fuera, en otros ojos, yo contemplando en otros rostros que me miran, mirar entre los cuerpos las señales que indican que el espacio se constriñe y muere. Meditador de bóvedas profundas, lo dejado levita entre la sombra que quedó después de que a la luz le dio por ponerse su capucha negra y consiguió que los amotinados del jardín de enfrente decidieran ponerse a canturrear bajo las lámparas las desoladas letanías que celebran que el amor sea un asunto peligroso. Se muere en la batalla o las heridas nunca cierran, surten siempre sangrada mercancía y cascarosa mortandad de ausencias, muerte como de súbito servida como vino tinto, alcohol anaranjado o silbatazo del señor que mezcla los brebajes y argumenta en favor de que los cuerpos no glorifiquen su hermosura, pero sí que brillan en lo más alto del espacio, lo más profundamente lejos que pueda imaginarse que hay, y queda siempre iluminada una región donde los cuerpos cumplan con aire apasionado su función salvífica, sus ansias redentoras de naves salvavidas empeñadas en sacar de los infiernos a las almas compungidas por sus grandes culpas, los enormes aspavientos que hacen los grotescos rostros que se asoman por debajo de las máscaras que sirven con astuta perspicacia a los designios que obligan a los naufragios a comportarse de manera extraña y no atender los llamados de los cuerpos para entender la salvación como un intento vano de evitar que los suicidas carguen con el peso que trae la soledad cuando acostumbra sentarse a meditar sobre la mucha soledad que siempre trae consigo. Amor ataca impío y fieramente arrasa, o destruye todo en sus endebles fundamentos, o meramente ve pasar las huecas extensiones en que el dolor asienta sus empolvadas osamentas rotas, o hace crujir el escaso maderamen con que uno se sostiene o finge sostenerse sobre el mundo en equilibrio frágil, lo inestable del sujeto que parece que logra mantenerse estable, credulidad de los incrédulos que consideran poco loable la hazaña del demente que consiste en juntar desequilibrios que andan sueltos por el mundo y ensamblarlos como ejemplo de mente equilibrada, razón pluscuamperfecta que avisora un destello irracional que se refleja en los espejos cuando niegan la existencia de algún rostro que estuviera guardado en sus entrañas, pero el rostro está y nos mira desde el fondo inmaterial en que se abisman los abismos y no hay ninguna posibilidad de que se alcancen los límites previstos para el final del tiempo sacral, de las ofrendas expiatorias en que lo derretido cuaja, y es notoria la expectación por ver si los vinagres asumen la forma de los cuerpos, o los cuerpos se avinagran por su propio gusto, y se transmutan en los metales pavorosos que se asfixian, cuando los sí y los no, que vociferan los gemelos conjuntan, y la capacidad de la batalla mengua, y el demonio intenta establecer una paz perturbadora, un examen de conciencia a fondo que no arroje resultados, pero exhiba la violenta dispersión en que sucumben los cofrades a las diversas tentaciones que se ofrecen, a manera de espejismo que compense las severas restricciones que una vida un tanto beata impone a tanto cuerpo, tanto anticuerpo que se cuela por todas las rendijas y fomenta la extraña sensación de que un peligro enorme nos acecha. Nos carcome el corazón a grandes tarascazos, la botellada limpia asfalta la seriedad incólume de las persianas que se abaten y cierran para siempre la visión a las miradas indiscretas, el círculo infernal que choca con la esfera y la deshace, pero amor o desamor según sea el caso, es quien formula las condiciones imprecisas y fluctuantes para el descanso, para el descenso del amante a los infiernos. Lo infiernizan a uno y uno empieza a resentir las quemaduras que el fogón traslada a los comales con el objeto principal de que las manos se chamusquen y no insistan en la manera ruin de acariciar los cuerpos, como si fueran sábanas augustas y no demonios de verdad de carne y hueso, que como roen a la infeliz conciencia, cuerpos que lastiman como mujer intolerante,
que reclama el pago por daños y perjuicios causados en los acercamientos que el amante hace para estar más cerca del objeto amado, cuerpos a veces tan ausentes como el vestíbulo vacío de un teatro abandonado en el que flotan viejísimas actrices que actúan como en un soplo del etéreo, o señora encanijada en busca de venganza, no exactamente cuerpos, sino restos del tiempo que llevó muy lejos, y que miran desde lejos, como pidiendo el fin final, reprobación completa del réprobo sin esperanza alguna, de salvación a corto o largo plazo. La tristísima verdad de que el olvido convirtió a los cuerpos en esposas, madres, tiernas abuelitas, que gorjean muy dulcemente, o pían los nietecitos con acritud innecesaria, como insulsos infantes mendicantes, ya no cuerpos, sí dispersa colección de antiguos memoriajes, se infierniza y todo se transforma en un carburador que arde y prende el frío. Las catacumbas dan la bienvenida a sus escasos huéspedes sonrientes.